Bueno, me voy a aburrir un rato empezando de nuevo, pero voy a tratar de no repetir algunas cosas. Entonces, en el líquido hablamos de la molécula de la herencia. La molécula de la herencia es el ADN en todos los seres vivos, pero en algunos no les vamos a llamar seres. Algunos tienen ARN como molécula de herencia. Ya vamos a ver quiénes. Con respecto a... no, pero tengo que hacer la presentación, claro, porque me tengo preparado para presentar. Así. Entonces, ¿qué vamos a aprender en este eje? Otra vez. Hagan de cuenta que es novedoso lo que les digo. Y vamos a ver cómo está organizado el ADN. El ADN es una molécula sumamente compleja. Nosotros vamos a estudiar someramente cómo es su estructura molecular, tanto del ADN como del ARN. ¿Por qué tienen nombres diferentes? Bueno, eso se debe a que tienen estructura diferente y funciones diferentes, que también lo vamos a ver a lo largo de este eje. Es muy lindo este, quizás más lindo que el anterior. Nosotros sabemos que en el ADN existe un mensaje, que es el mensaje genético. Ese mensaje genético se manifiesta, se expresa en proteínas. Ese mensaje genético está en el núcleo, las proteínas están en el citoplasma. Entonces es necesaria una molécula que lleve el mensaje del núcleo al citoplasma y esa molécula es el ARN mensajero. Entonces, la interpretación del mensaje genético requiere de tres funciones. Primero, la replicación del ADN. Nosotros necesitamos que el ADN se duplique, se transfiera de una generación a la generación sucesiva, en lo posible sin errores. Necesitamos que el ADN se transcriba, es decir, a partir del ADN se forma el ARN mensajero, esto ocurre en el núcleo. El ARN mensajero por los poros de la membrana nuclear sale al citoplasma y allí la información contenida en esta molécula mensajera se transforma en proteínas. A ese proceso se le llama traducción. Las proteínas hacen que nosotros seamos lo que somos, ya sea la presencia de proteínas o la ausencia de proteínas, y por supuesto el tipo de proteínas. Vamos a estudiar el dogma central de la biología molecular que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Este dogma central se refiere a cómo la información va pasando de una molécula a la otra, desde el ADN hasta el ARN, en el caso que el ADN sea el material genético. Vamos a hablar someramente de cómo se sintetizan las proteínas que ocurren en el citoplasma, acuérdense en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, y después vamos a ver finalmente la relación entre el ADN, los cromosomas, los genes y las proteínas. Y lo último que vamos a ver son qué pasa cuando se producen cambios en la información genética. ¿Qué pasa cuando se producen mutaciones? Las mutaciones son siempre negativas. Puede haber mutaciones positivas. Las mutaciones siempre se expresan. Puede ser que se produzcan mutaciones y no se expresen. Las mutaciones permiten que la vida evolucione. Las mutaciones producen la muerte. Entonces, ese es el último tema que también es muy lindo, porque hay una gran cantidad y tipos de mutaciones que pueden afectar una molécula del ADN o porciones del ADN o cromosomas completos. Ese tema también es súper interesante. Bien. ¿En dónde encontramos el ADN? En el núcleo. En esa pregunta creo que algunos se equivocaron. Acuérdense que en el núcleo tenemos el ADN. También encontramos en todas las células el ADN, en las mitocondrias. Esto violeta que ven es el ADN. ¿Ven? Porque las mitocondrias producen sus propias proteínas. Y también en las células vegetales encontramos además ADN en los, ¿qué es esto?
¿Cómo se llama esta estructura? ¿Dónde se realiza la fotosíntesis? Cloroplastos. Cloroplastos. Entonces, acuérdense, el núcleo, si fuera una célula vegetal, tenemos mitocondrias, cloroplastos y núcleo. Por supuesto que la mayor cantidad de ADN está en el núcleo. El ADN que nos permite ser como somos está en el núcleo. Pero también hay algo de ADN en las mitocondrias y algo de ADN en los cloroplastos. Se pensaba que los cloroplastos en realidad eran bacterias que hacían fotosíntesis y que fueron englobadas. ¿Conocen la teoría endosimbiótica? ¿Alguna vez les hablaron de la teoría endosimbiótica? No. Bien, entonces, ¿las primeras células que existieron eran procariotas o eucariotas? Procariotas. Eran células procariotas. Bueno, entonces, parecía, hay una teoría que dice que el cloroplasto era una bacteria que producía fotosíntesis y la mitocondria era una bacteria que no producía fotosíntesis, sino que debía incorporar el alimento ya fabricado, la materia orgánica ya fabricada. Estas células, ven que no tienen núcleo, el ADN parece como un círculo, como lo tienen las bacterias. Entonces se pensaba que estas fueron bacterias que fueron englobadas por una membrana y se adaptaron a vivir dentro de esa membrana y se transformaron en organelas. Eso dice la teoría endosimbiótica. Bueno, puede ser que me olvide de detalles, pero bueno. Eh, entonces se transformaron en organelas igual que el núcleo y quedaron englobadas en una célula eucariota y así se fue originando la célula eucariota. Entonces, ADN en todos los seres vivos. ¿Por qué todos los seres vivos? Los seres vivos que tienen organización celular. Todo ser vivo, o sea, si no hay organización celular, no hablamos de seres vivos. Miren en dónde encontramos qué organismo, qué entes tienen ARN. El virus de la hepatitis A y C son virus ARN. El virus de la influenza, que es la gripe. El virus del Zika, el virus de la rabia, el virus del dengue, el virus del SARS-CoV-2. Bueno, el SARS-CoV, uno de ellos es el SARS-CoV-2, que es el que produce la COVID, y el virus del sarampión y el virus del SIDA. Todos estos organismos tienen material genético que es ARN. No hay ningún ser vivo que tenga material genético que sea ARN, aunque tenemos ARN, pero no es como material genético, sino que el ARN cumple otras funciones. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. ¿Nada que les sorprenda? No. Bien. Entonces, sigamos vamos a ver la relación entre cromosoma, cromatina, nucleosoma y ADN, que ustedes de esto algo conocen. Bien, los cromosomas ya sabemos que son, en este caso tenemos un cromosoma doble, con su centrómero, que es el puntito rojo, que los vemos fundamentalmente en metafase. El cromosoma así, doble, con centrómero bien contraído, lo vemos en metafase. Este es un cromosoma de profase, en donde todavía la cromatina no se ha terminado de condensar. En el final de la profase, la cromatina se condensa y se transforma en el cromosoma que vemos al final de profase y ya en metafase. Son cromosomas dobles, es decir, que son cromosomas de células que han salido de la fase, que han pasado por G1, S, G2 y han entrado en división celular. Este es un cromosoma, perdón, esto no es un cromosoma, es una cromatina, así es como se ve la cromatina, como hilos,
¿eh? Mucha cantidad de hilos en el núcleo con su centrómero. Vamos yendo de lo más condensado a lo más descondensado. Estos son los nucleosomas, o sea, los nucleosomas son estas pelotitas verdes. ¿Qué son las pelotitas verdes? ¿Cómo se llaman? Son proteínas. Claro, son las histonas. Se llaman histonas. La histona junto con el ADN forman los nucleosomas. Cada uno de estos es un nucleosoma y lo que hay entre ellos, ese hilito azul, es el ADN espaciador. ¿Se acuerdan que el otro día no me acordaba el nombre? Bien, y finalmente esa es la molécula de ADN. Bien, la molécula de ADN tiene la característica de tener dos cadenas. Esas dos cadenas forman una hélice con regiones más delgadas y regiones más anchas. ¿Ven? Estas son las regiones más delgadas, regiones más anchas. Fíjense que esto que está hay 4 colores: el verde, el amarillo y el rojo y el azul, y nada más. ¿Por qué? Porque estas son las bases nitrogenadas del ADN, de las cuales hay 4. Yo no les voy a hablar de las bases nitrogenadas porque la próxima tarea es un video donde les habla los detalles del ADN, tiene preguntas y va con notas. O sea, ustedes van viendo el video se interrumpe, les hace una pregunta, la contestan y después al final de eso tienen una nota. Esto era presentar nada más los ácidos nucleicos. ¿Ok? Sí, profe. ¿Qué les parece? ¿Aburrido? ¿Más o menos? ¿Nada? Interesante. A mí me Bueno, parece me interesante. encanta. Bueno, me parece bárbaro. Bien, acá hay algo que me salió mal, les cuento. Sí, es esto. Esperen. Ah, sí, me salió mal. Vamos de nuevo. En realidad estaba acá. Bien, les cuento, tenía acá, abajo de este recuadro, decía ácidos nucleicos. Entonces encima tenían que aparecer todas las características de los ácidos nucleicos, Bien, primero ya sabemos llevar la información hereditaria. ¿Ven? En ese cuadro, ahí en eso que está naranja, decía ácidos nucleicos. Bien, llevan la información hereditaria. Una característica que tienen los ácidos nucleicos, que es lo mismo que pasa con las proteínas y que es lo mismo que pasa con los hidratos de carbono, es que son polímeros. Enseguida les voy a explicar lo que son polímeros. Después, cuando termine la presentación, les explico lo que son los polímeros. Los polímeros son repeticiones de unidades llamadas monómeros. En este caso, los monómeros son nucleótidos, por eso decimos que los ácidos nucleicos son polinucleótidos. ¿Ven? Están formados, polímeros formados por subunidades llamadas nucleótidos. Por eso, como son polímeros y tienen muchos nucleótidos, se llaman polinucleótidos. Bien, esto ya lo sabemos. Proporcionan las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer las proteínas necesarias para mantener en funcionamiento nuestras células, nuestro tejido y nuestro organismo. ¿Contienen los genes? Los ácidos nucleicos contienen los genes cuyo conjunto constituye el genoma y además determinan la producción de proteínas que son las responsables de nuestras características y cuyo conjunto constituye el proteoma. O sea, el genoma, la expresión de nuestro genoma determina las proteínas, el conjunto de proteínas que se llama proteoma, que eso es lo que determinan lo que somos y cómo somos. Bueno, y hay dos tipos, ya lo sabemos, el ADN y el ARN. La diferencia es que el ADN se llama ácido desoxirribonucleico
y el ARN se llama ácido ribonucleico. Las diferencias las van a ver después en el video. Bien, acá tengo un ejemplo rápido de cómo es el ADN y de cómo es el ARN. ¿Ven? El ADN está formado por dos cadenas que se enrollan una sobre otra formando una doble hélice. Esto le permite al ADN compactarse y relajarse. ¿Se acuerdan que nosotros en interfase tenemos la cromatina, que es el ADN descompactado, relajado, mientras que durante la división celular tenemos los cromosomas, que es el ADN compactado? Bueno, eso se lo permite esta estructura de doble hélice, que se llama alfa hélice. A diferencia del ADN, que es de dos cadenas, tenemos el ARN, que es de una sola cadena. Bien, acá tenemos las cuatro. Esto lo van a entender después cuando vean el video. Estas son las bases nitrogenadas que forman el ADN, adenina, timina, citosina, guanina. Y esta línea azul que ven acá, y tanto como la que ven acá, es un esqueleto formado por un azúcar y un grupo fosfato, que lo van a ver en detalle, les repito, cuando vean el video. Y este es un chiste. El ADN le pregunta al ARN, ¿todavía está solo? Y el ARN le contesta siempre. Bien. Miren, características del ADN. Puede ser copiado a través de sucesivas generaciones de células. El ADN se duplica y cada una de esas dos copias va a las células hijas. Estamos hablando de la mitosis. Eternamente, hasta que se termine de producir la división celular o hasta que las células se mueran. El ADN se copia. Ya vamos a ver cómo se copia. En este eje también. Otra característica del ADN es que puede ser decodificado en proteínas. Entonces, el ADN tiene un código de moléculas, está en el núcleo. Ese código de moléculas es copiado a un ARN mensajero en el núcleo. El ARN mensajero sale del núcleo por los poros de la membrana nuclear y en el citoplasma determina la secuencia de aminoácidos de una proteína. Ya les voy a explicar lo que son los aminoácidos y ya les voy a explicar lo que son los polímeros en realidad. El ADN, otra maravilla que tiene el ADN es que puede ser reparado. Cuando el ADN se duplica pueden producirse errores y esos errores pueden ser reparados por un sistema de reparación. A veces no. Cuando esos errores no. Sí. Perdone que la moleste, pero la preceptora nos mandó un mensaje que un compañero de nosotros quiere entrar. Ay, bueno, que me disculpe, pobrecito, porque la verdad es que tengo pantalla completa y no veo nada. Pero con Oye, otro nombre. sí, con otro nombre. Perdón, pero estábamos presentando, tenía pantalla completa presentando el tema. De cualquier manera va a estar grabado y lo vas a poder ver después. Entonces, puede ser reparado cuando sea necesario. A ver, todas las células tienen sistemas de reparación porque hay cosas que pueden salir mal. A veces si los sistemas de reparación funcionan bien, todo sale bien. Los sistemas de reparación funcionan mal, se producen alteraciones que, como les decía recién, que son las mutaciones, que pueden ser silenciosas, o sea, puede que no pase nada, que no se manifiesten, pueden manifestarse, pueden manifestarse y no producir ningún efecto, o pueden producir la muerte, o pueden producir alguna enfermedad. Eso lo vamos a ver también más adelante. Bien, fíjense, este dato me parece interesante. Es una molécula enorme, el ADN, que contiene millones de nucleótidos. Ejemplo, el cromosoma número 1, que es el humano, que es el más largo, tiene 220 millones de pares de bases. Miren, tiene, vamos para atrás,
Tiene 200 millones, esto es un par de bases, chicos. Eso es un par de bases. El cromosoma 1 tiene 220 millones de cada uno de estos escalones. Cada uno de esos escalones es un par de bases. El cromosoma 1 tiene 220 millones de pares de bases. Bien, vamos a pasar rápido todo esto. Bueno, quería volver acá. Cada uno de estos es un par de bases. El cromosoma 1 tiene 220 millones de pares de bases. Cada uno de estos es un par de bases. El cromosoma 1 de nuevo tiene 220 millones de pares de bases. Bueno, y otra cosa interesante, miren. El genoma humano, que es el conjunto de genes de la especie, tiene 32.000 genes y 3.000 millones de pares de bases. Esos 32.000 genes, chicos, están en los núcleos de cada una de nuestras células. Así que imagínense el grado de enrollamiento de la cromatina y de compactación de los cromosomas. Bien, esos eran los datos que me interesaba que supieran respecto al ADN y al ARN. Era una presentación general como para que ustedes ahora puedan hacer el siguiente trabajo que les voy a mostrar. No lo he subido al aula virtual, pero ahora se lo subo. No, este no es. Es este. Bueno, sería interesante saber dónde lo puse. O sea, profe, que básicamente con la clase de hoy tenemos que rendir ese trabajo. No, la clase de hoy es una presentación del tema. Mirá, acá esto les repite todo lo que yo les he dicho, toda esta parte que dice material de consulta y ejercitación, todo esto es lo que yo les acabo de decir. Ahora, ustedes van a ingresar a este enlace, a ver si podemos ingresar todos. Esperen. Van a ingresar a este enlace. Dice, ingresa a este enlace, observa el video y responde las preguntas que vayan apareciendo. Al finalizar la actividad, obtendrás una calificación que corresponde a la de un trabajo práctico. Vamos a ver qué sale, porque esto está hecho del año pasado. Bien. Lo voy a controlar igual, porque yo no sé cuál es mi número de usuario, tengo que entrar y fijarme. O sea que lo voy a ver porque para que no se tengan que hacer una cuenta. Por ahí se lo tienen que hacer, no sé, ¿eh? Por ahí se lo tienen que hacer. A ver, vamos a ver cuál es. A ver si le pegamos a mi cuenta. Pues me parece que no creo que voy a tener que fijarme cuál es. A ver si me viene. Bueno, déjenme que lo revise entonces para que probablemente se tengan que hacer una cuenta, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, sería esto, ¿eh? Van a tener, terminen tranquilos el viernes el video y esto se lo voy a subir el lunes recién, ¿ok? Pero necesitaba darles esta clase para darles un pantallazo general de lo que son los ácidos nucleicos, ¿ok? Hasta acá llegamos, la clase de hoy es cortita. Pregúntenme si tienen alguna duda.